Muy bien, ya estamos entonces con nuestro primer invitado, Gonzalo Martner, doctor en economía, con quien queremos conversar hoy en la mañana de un cuanto hay temas que importan al bolsillo de las personas que viven en este país. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir a conversar de un cuanto hay, digamos, ¿no? De varias cosas que hay que conversar. ¿Puedo partir yo preguntando por algo que la gente estaba comentando ya y que tiene que ver con las AFP y esto que está pasando, que todos los fondos perdieron mucho dinero por, se supone, el contexto internacional, ¿no? Sí, el fondo del asunto, creo yo, es que tenemos puesta ni más ni menos que la previsión o ingresos para la edad más avanzada que hablo nosotros, en una especie de ruleta rusa, es decir, los mercados financieros. Eso somos nosotros los neoliberales chilenos. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Siempre hay una pensión así llamada contributiva, porque siempre hay unas que son financiadas por el presupuesto para las personas más pobres, pero hay unas pensiones contributivas a través de cotizaciones que tienen, por ejemplo, incluso en Gran Bretaña, ¿verdad, Hassan? Que es otro país muy neoliberal. En Estados Unidos, el corazón del capitalismo mundial, hay un sistema de reparto de cotizaciones, ¿no es cierto?, de todo el mundo hacia. Y luego hay, claro, como no, un piso de capitalización individual, de inversiones en los mercados. Cuando todo está en los mercados, entonces tenemos pensiones equivalentes a la ruleta rusa. Un día están altos, otro día están bajos. Eso es lo que no puede ser y que debe ser cambiado con urgencia. Los que nos opusimos a esto del año 81, yo había podido volver a Chile del exilio ya por entonces, llevamos unos cuantos años, pero no hemos logrado hasta aquí convencer. Pero tampoco se ha informado, Gonzalo, porque yo creo que hay un tema acá. La gente no sabe mucho que lo que tú dijiste recién, que toda la inversión va a los mercados y al mercado financiero y entonces la ruleta rusa se produce. En otros países no es así, siempre hay un piso respecto del cual. Eso no se dice. Eso entonces tampoco decimos que ¿cuántos países quedan con un sistema como el nuestro? Como 12, ¿no? 11 o 12 países quedan en el mundo con el sistema cuando Piñera le vendió a 30 países el sistema, ¿no? Cuando nació. José Piñera. Digamos que hubo dos olas, una en América Latina, que incluyó a México, Argentina, pero que prácticamente todos lo revirtieron. Y luego en los países del este, recientemente salidos de la esfera de la Unión Soviética. Algunos países africanos también. Y algunos países africanos. Pero convengamos que la reversión ha sido bastante significativa. Y bueno, los países están en libertad de escoger el sistema que quieran. Lo que hay que hacer es juzgar por los resultados, sin embargo. Y los resultados son, bueno, no sé, pues ¿quién soy yo para decirle a la gente que las pensiones en Chile de las AFP son más bien malas? No sé si estaré exagerando. Me gusta el sarcasmo de nuestro invitado, me gusta el sarcasmo. No, pero es que me parece tan interesante, o sea, vino yo de verdad que a mí me cuesta creerlo, pero ganó el rechazo y todo lo que como que se ocultó en todo este tiempo salió a la luz de inmediato. Sí. O sea, pasamos de las propagandas de la AFP en que la plata es tuya, la plata es tuya, y los fondos los va a heredar, a que ya la plata no es tuya, y resulta que no solo eso, sino que además, mientras los dueños de la AFP sacan utilidades bimillonarias, porque son billonarias, no son millonarias, son billonarias, millones y billones de pesos, y nosotros perdemos todos los que estamos en todos los, y se supone que el fondo que se supone que es como el más estable, el más seguro, perdió todo, perdió mucho más que todos los demás. Es impresionante, o sea. Sí, están mal concebidos, ¿no? Porque efectivamente la idea es que quien está al final de su vida activa, en sus últimas etapas de cotizaciones, no pierda el dinero ya avanzado. Entonces está mal concebido simplemente. Es parte de la ruleta rusa nomás. Se supone que son bonos, pero los bonos también se transan en el mercado y también pierden valor. De modo tal que es un sistema que yo soy partidario de que salgan las AFP del sistema de pensiones chileno, que sea un sistema voluntario, no hay que disolver nada, que siga.
Pero como todas las actividades de mercado, que se busquen a sus clientes, pues. ¿Qué es esto de tener la obligación estatal de cotizar en una empresa privada? Sí. Concentrada Es que en 5 empresas. Exacto. Entonces este es lo que yo llamo el capitalismo fiscal. Qué buena. Está Hassan. bueno ese Sí, capitalismo del fiscal. capitalismo, del amigazos, todo bien corrupto. Sí, y en general en el mundo los sistemas previsionales son sistemas mixtos, ¿cierto? Que tiene un elemento que es de reparto, o sea, de que los activos financian a los pasivos, los que están trabajando actualmente pasan una parte a los que están jubilados, y tiene una parte que es de inversiones, ¿cierto? Donde hay un pozo que sí está invertido en el mercado financiero. Y lo que ocurre es que Chile no es un sistema mixto, aunque la derecha insiste en que sí lo es. Con Hassan somos amigos hace harto tiempo y solemos discutir ahí de repente un poquito. La verdad es que hay países muy importantes que no tienen sistemas mixtos, tienen sistemas directamente públicos. ¿Reparto, dices tú? Sí, claro. por Italia. supuesto. Bueno, España, ¿Suiza? Francia. No, el de Suiza es más mixto. Ah, ya. Es que la palabra mixta es muy elástica. Sí, pero en este caso me refiero a cotizaciones obligatorias. Que alguien ahorre en la vida para su vejez es parte de cualquier sistema de ahorro. Digamos, Eso es el punto. Y eso puede tomar la forma de inversiones inmobiliarias, de inversiones en activos mobiliarios, acciones, bonos, etcétera. Pero eso es parte de la actividad de ahorro de las personas que pueden decidir gastárselo al final de la vida. Hay algunas películas así bien simpáticas en donde la gente se junta a gastarse sus últimos pesos o bien heredarlo si tiene familia, Claro. qué sé yo. Forma parte de ciertas acciones que son propias de la individualidad de cada cual. El punto es que los sistemas de pensiones, para que no haya gente en pobreza o en severas carencias respecto a su nivel de vida previo en la etapa de la vejez, esos sistemas que parte con un señor que se llamaba Bismarck, que era un conde alemán, prusiano, bien poco progresista, bien conservador, pero que se encontró con unos asuntos que se llamaban sindicatos en Alemania, que estaban inspirados por un señor con barba y otros más, ¿no es cierto? Y tuvo la inteligencia de pactar. Entonces los primeros sistemas de seguridad nacional, de seguridad social, perdón, nacen en Alemania. Y luego Inglaterra hace un gran salto en esto. Mientras luchaban contra los nazis, fueron preparando a través de un informe que hizo un señor Beveridge, que era un señor liberal, pero dijo, vamos a salvar a los británicos de la necesidad. Entonces estableció un sistema, de ahí la gran fama que todavía tiene el Sistema Nacional de Salud británico, que después en Chile se copió en alguna medida. Con lo cual entonces tenemos en el mundo sistemas de pensiones que están concebidos para liberar a las personas de la necesidad económica en su época de vejez. Nada de eso ocurre en Chile y es lo que muchos de nosotros nos opusimos siempre, pero desde luego nos parece que llegó el momento de cambiarlo. Sin embargo, no veo en la propuesta del gobierno mucha claridad al respecto todavía. Yo espero que las AFP sean voluntarias, que cada cual decida si quiere tener Y eso unos no está recursos de AFP. en la reforma Eso no lo sé. de pensiones. Eso no lo sé, porque el 10% existente hoy día obligatoriamente de cotizaciones para AFP, como que no se habla mucho últimamente, sino que del 6 o más por ciento adicional, que sería de cargo del empleador, y ahí entonces se discuten distintas formas, incluyendo establecer también formas de capitalización individual en ese 6%. Entonces, me da la impresión que hay un cierto retroceso aquí. Perfecto. O sea, podría volver a pasar esto de que informó el CIEDES, que confirmó que los multifondos cerraron septiembre con números rojos y el fondo E perdió todo lo ganado en el 2022, mientras que AFPs como Provida, ¿no es cierto?, retiraron utilidades por 49.000 millones de pesos y acumularon pago a accionistas de 79.000 millones en el año 2000. Exactamente. Yo quería dar como el dato exacto de lo que yo había dicho. Estamos conversando sobre pensiones, que fue uno de los temas más, diría yo, controversiales y una de las razones que más se escucharon para mucha gente rechazar, que tenía que ver con la heredabilidad de los fondos, ¿verdad? Especialmente. El otro fue, y curiosamente, la vivienda, ¿no? Y este miedo de muchas personas a que le iban a quitar su vivienda, su segunda vivienda, una cosa muy curiosa que no tiene ni una, pero bueno. Y este fin de semana salió un artículo bien interesante en La Tercera que se llama Relatos de arriendo de una generación desesperada,
Dice, con sueldos bajos, una inflación anual del 14,1% y arriendos que solo este año han subido 25% en promedio en la región metropolitana, los menores de 35 años se están dando cuenta de una verdad dolorosa. La promesa de que con estudios, ahorro y constancia era posible comprar una vivienda no se va a cumplir para ellos. No solo eso, muchas veces sacar una carrera y trabajar ni siquiera alcanza para arrendar con una mínima comodidad. Porque, como estas 6 historias muestran, lo que el mercado les ofrece en el rango de precios que puedan pagar son departamentos chicos, en esquinas ruidosas, alejados de los barrios donde proyectaron iniciar su vida adulta. Otro efecto de la inflación, pero llevamos harto tiempo en esto, ¿no? Que es muy difícil, está muy difícil, 1, acceder a comprar una vivienda, pero 2, arrendar incluso está difícil, Gonzalo. Sí, pero esto es un tema que yo creo no tiene mucho que ver con la coyuntura, francamente. ¿Con qué tiene que ver entonces? A ver, convengamos que la ciudad de Santiago es una ciudad todavía poco densa. Depende de los barrios. Me mira con cara. Que estoy pensando en Estación Central, en San Miguel. Es como una ciudad muy dispar. Es como, sí, no, la Estación Central es colmo de lo contrario. Pero efectivamente, en promedio, es una ciudad extremadamente extensa, con poca densidad. Esto significa que entró en crisis definitiva el modelo inmobiliario clásico, en donde además pensemos, yo creo que está bastante en crisis la propia vivienda social. Hay muchas personas que son propietarias de vivienda social, pero que no quieren habitarla hoy día. Hay una ambigüedad ahí con el tema de se puede arrendar, no se puede arrendar, se puede vender, no se puede vender. Entonces hay que repensar todo el modelo de ciudad, en donde probablemente va a haber un mayor rol de los arriendos. En Chile no estamos muy acostumbrados. Entre arriendo y pagar un dividendo, vamos a preferir siempre pagar un dividendo, lo cual tiene un sentido, por supuesto. Pero también el arriendo tiene ciertas ventajas, en particular para la gente más joven, mientras toma alguna decisión más definitiva sobre profesión, lugar de escolaridad de los niños y así sucesivamente. Entonces yo diría que lo que se fue dando fue un cierto atraso de la oferta respecto a la demanda. Pero no nos olvidemos que aquí hubo una etapa de créditos hipotecarios extremadamente baratos también. Entonces, claro, ahí entra la coyuntura. El aumento de las tasas de interés generó unos dividendos mucho más altos. Pero el tema es más de fondo. Yo personalmente me gusta el modelo de Recoleta, que estableció el alcalde Jadwe, en el sentido de generar una vivienda social que permita un ahorro asequible. Ese es un modelo interesante que en su momento se puede combinar con opciones de compra, en fin. Pero claramente hay que repensar globalmente el proceso de la vivienda social y el acceso a las parejas jóvenes, pero también a los estudiantes. Y yo soy profesor de la Universidad de Santiago, vienen muchos estudiantes de regiones. Claro, muchísimo. Y entonces, también tienen dificultades de distinto tipo. Por ejemplo, antes en las universidades teníamos residencias para estudiantes, todo eso desapareció. Hay que repensar todos esos procesos para asegurar a la gente más joven, a las parejas jóvenes, su vivienda y repensar lo que se hizo. O sea, piensen ustedes en... Hay 1,5 millones de viviendas que se construyeron en las últimas 3 décadas, que ya tampoco dan mucho pie ni a barrios que sean apropiados, ni tampoco a viviendas específicas. Y hay que probablemente rearmar todo ese modelo, que por otro lado tiene serias consecuencias en el transporte, en los largos procesos, ¿no es cierto?, de desplazamiento cotidiano hacia y desde el trabajo, el tema de los colegios de los niños. Esta es una ciudad del sálvese quien pueda, es la ciudad de mercado. Y en la ciudad de mercado lo que tenemos es una oferta que está disgregada. Cada mercado es específico. La vida de las personas es una vida integral. No hay una vía para la escuela de los niños, otra vía para el trabajo, otra vía para el lugar de residencia. Es todo un conjunto. Ese conjunto hoy día es el que no existe en la planificación urbana. Yo creo que probablemente el ministro Montes está pensando en temas de este tipo. Creo que hará proposiciones muy probablemente en el próximo tiempo, pensando justamente en nuevos modelos de vivienda social. Estoy súper de acuerdo con el análisis en general, Gonzalo. Cierto, cuando uno habla de
arriendo muy caro o de hipotecas muy caras, parte de eso es claramente que hay una baja oferta. O sea, si hay poco de un producto, obviamente el precio va a ser más alto. Y claramente Santiago, y no solamente Santiago, de las grandes urbanizaciones en Chile tiene este problema de baja oferta de vivienda. La densidad promedia de Santiago es baja, pero eso es un problema de disparidad, claro, donde uno ve muchos años sin desarrollo y también zonas como Estación Central con una evidente sobresaturación. Claro. Pero eso no es porque la gente es tonta, la gente quiere vivir en Estación Central y no en no sé, la Platina de La Pintana, porque queda muy lejos de su lugar de trabajo. Y ahí el problema fundamental tiene que ver con el transporte público. El transporte público es el primer problema. Y el problema de vivienda es consecuencia de eso. Si yo no puedo llegar a mi lugar de trabajo sin un tiempo de traslado de 1 hora, evidentemente no voy a o de 2 horas, no voy a querer vivir en un lugar así más alejado. Siempre me impactó porque yo llegué a Chile en 2010 y estaban recién terminando el metro en Maipú. Maipú es como la segunda concentración de población después de Puente Alto en esta ciudad y no tenían metro cuando yo estaba recién llegando. Y cuando dicen que ahora hay menos comunas con metro, es muy distinto decir que Puente Alto tiene un metro perfecto, el metro que llega a la plaza de Puente Alto. Pero no es tener una estación que llegue a la central, es que es una comuna grande y tiene que llegar distintas estaciones de metro para poder tener ese tipo de acceso. Entonces sí, hay un problema estructural de una falta de vivienda que entonces se refleja en altos precios, que son un tema que el gobierno tiene que enfrentar con políticas de largo plazo. Pero acá hay un problema macroeconómico de la coyuntura también, ¿cierto? Porque acá hay un tema donde el Banco Central ha subido mucho la tasa de interés, eso tiene un efecto en aumentar la tasa de interés de las hipotecas y tiene efectos entonces en el mercado de vivienda. ¿Cómo ves la estrategia del Banco Central? De eso claramente la inflación es altísima en Chile, eso está generando consecuencias nefastas para los consumidores, pero al mismo tiempo subir las tasas de esa manera también tiene efectos en el empleo. Entonces es una situación muy difícil para Chile. ¿No quería intervenir aquí nuestro...? Sí, en el mismo espíritu de eso, el próximo año se ha hablado de que viene una recesión posible o de que la inflación puede seguir alta, etcétera. ¿Cómo lo ves también respecto a ese sentido? Porque todo lo que se augura es como negativo. Y uno se cansa un poco de eso, porque además le viene al presidente Boric. Entonces, y ver si esto responde también a coyunturas, para que la gente entienda, ¿no? Nacionales o internacionales, dentro del espíritu de lo que te pregunta Hassan. ¿Cómo no? Ya tuvimos ocasión de conversar aquí sobre el tema, ¿te acuerdas, Hassan? Un tiempo atrás yo fui bien vehemente diciendo que había una intervención económica del Banco Central, pero también con orientación política. En el Banco Central deben estar muy contentos con que el plebiscito haya... digamos, la propuesta de la convención haya sido rechazada. Obviamente estaban, si no todos, casi todos en contra. Y ayudaron bastante a generar una situación económica muy precaria para enfrentar de manera inútil. A mí lo que más me llama la atención, estimados amigos y amigas, es que se dice el año próximo va a haber una recesión, como quien dice, va a haber un eclipse de luna. Sí. Sí, pero, esa es como la forma, pero y ¿verdad? entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, bueno, todos sabemos que... hagamos algo. Claro, digo el mundo yo, va a colapsar. Es como que vamos al primer tiempo y vamos perdiendo 2-0. Me parece que si no metemos goles vamos a perder el segundo tiempo. No, tratemos de meter un gol. A mí me extraña muchísimo y me extraña todavía más de que haya colegas economistas que les parezca fantástico producir una recesión. Esto no es ni un eclipse de luna y es fruto de una visión, que es una visión que es económica, pero yo la llamaría de un moralismo completamente inadecuado. Esta gente sostiene que aquí hubo una borrachera de consumo el 2001. Perdón, el 2021. 20 años no es nada. Me los comí. El año 2021 una borrachera de consumo, entonces tienen las curvas y como esto se fue hacia arriba, básicamente fruto de los retiros, ¿verdad? El gobierno de Piñera perdió el control de la economía, hubo retiros, ¿no es cierto?, masivos desde los fondos de pensiones, eso incrementó la liquidez de las familias y hubo un gran aumento del consumo, ¿no? Y desde luego de bienes durables. Entonces esto es juzgado por esta gente como algo impropio, desde un orden así como moral, digamos,
Entonces hay que castigar a la gente que hizo todo este asunto. Y hay que decirle, ahora hay que pagar las consecuencias. Vean la entrevista de ayer de la presidenta del Banco Central. Aquí hubo excesos el año pasado, sí. Así que ahora hay que pagar la cuenta. Nancy Yáñez. Entonces es... Rosana Acosta. De Banco Central, ¿no? Rosana Acosta. Pensé en la del Tribunal Constitucional, que también la vi. Y tantas cosas. Son dos personajes completamente completamente opuestas, de hecho. Ahora, el tema es el siguiente. Las economías contemporáneas son artefactos curiosos, difícilmente modelables en los términos más tradicionales. Aquí es lo que voy. Fíjense ustedes que hay una interrelación con la economía mundial que la economía chilena, de la cual la economía chilena o muchos economistas no son tan conscientes. Les parece súper bien, lo aplauden, pero no son tan conscientes. Entonces dicen, a ver, aquí hay una serie de precios que han subido. Entonces vamos a controlar esos precios haciendo que la gente consuma menos. Ya muy bien, para análisis tradicional. Pero resulta que esos precios, ya sea que suban o que bajen, no tienen nada que ver con que la demanda interna chilena esté alta o esté baja. Tienen que ver con precios internacionales, que se atenúan o se amplían según el nivel del tipo de cambio, la paridad peso-dólar, ¿verdad? Con lo cual, entonces, por ejemplo, si han subido tanto los alimentos, si han subido tanto los combustibles, no tiene nada que ver lo que ha pasado en Chile, ni por el lado de los alimentos que se producen en Chile, ni por el lado de los alimentos o la cantidad de alimentos que se consumen en Chile. Estos son datos internacionales. Lo mismo ocurre, tal vez en eso tenemos más conciencia, con el cobre, y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto entonces? Fíjense que el Banco Central decidió producir una recesión en la economía para supuestamente, es una decisión, lo dice, a mí me impresiona, lo dice con todas sus letras. La señora Rosana Acosta, el señor Pablo García, que son los que más hablan. No, aquí había que producir una recesión. En cualquier lugar del mundo, por lo menos se hubieran llevado una reprimenda colectiva en los medios de comunicación. Aquí es normal, es el eclipse de luna. Y entonces, que tiene este trasfondo de castigo, como les menciono. Y subieron las tasas de interés. En Estados Unidos está entre 3 y 3,25 y en Chile está, como sabemos, en cerca de 11% la tasa de interés. Y quien paga un dividendo con tasa variable seguramente lo ha notado de manera más que directa. Con lo cual, lo que tenemos entonces es una situación en donde hay sectores, por ejemplo, hay un 40% menos de permisos de edificación. La construcción va a sufrir, y mucho. Pero es muy impresionante porque hay otros sectores que no están sufriendo tanto. Desde luego los conectados a la economía internacional. Los vaivenes del cobre son propios, digamos, es un circuito. Fíjense que en buena medida la agricultura chilena también está conectada con los mercados internacionales. ¿Cuánto vino producimos y vendemos? Tiene harto poco que ver con cuánto vino tomamos en Chile. Sí. Otra cosa que tomemos bastante, pero eso yo ya no tomo. Eso más o menos estándar. Claro. No es variable. Eso no es variable. Y fíjense qué es lo que está pasando. Se suponía que la economía tenía que entrar en recesión ahora y no ha entrado en recesión. El último dato es súper bueno, el dato de agosto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Hay un promedio, ¿verdad? Pero entonces hay una economía de producción de bienes que está en recesión. Es toda la lista que va desde la pesca hasta la construcción, minería, manufactura, etc. Y tenemos una producción de servicios, un suministro de servicios que está en plena expansión. Y el mes de agosto fue tremendamente... ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Educación y salud. Mucha gente recompuso su canasta de consumo, está comprando menos bienes durables y está, dependiendo por supuesto del nivel de ingreso que tenga cada familia, ¿no? Pero el grueso de la familia está consumiendo servicios, no ha querido bajar su nivel de suministro de servicios. Hay otra serie de fenómenos de readaptación de la fuerza de trabajo, el tema del cuidado de los niños y en general este esfuerzo que hacen las familias por mantener un gasto educativo muy alto. Ustedes saben que es de los más altos del mundo, el esfuerzo de familia en Chile, por el valor que la gente, y está muy bien que así sea, el valor que la gente le da a la educación y como la educación pública ha quedado tan desmedrada, bueno, se gasta dinero de bolsillo, mucho, en educación. Entonces, la economía está siendo empujada y el empleo, no ha habido caídas de empleo. Yo pronostiqué que iba a caer caída de empleo como esta época y me equivoqué. Y me equivoqué porque no me di cuenta, como he empezado a darme cuenta ahora, que sigue habiendo una demanda por servicios muy importante. El 70 y más % de los empleos en Chile son de servicios. La gente cree que son de empleos productivos. Y en consecuencia estamos en una situación bastante particular. Un Banco Central haciendo una política equivocada de recesión, pero no lo logra. O no lo logra como quisiera. Claro. Y entre tanto una inflación terrible, que afecta ni más ni menos que los alimentos y los combustibles, con todos los efectos de segunda vuelta. Toda actividad requiere combustible. Entonces, hay una inflación que afecta terriblemente a los hogares,
pero que se supone que la estamos atacando vía tasa de interés en vez de hacer compensaciones, como las que en parte se han hecho. Hay que ser justo con el gobierno, que suplementó la asignación familiar en virtud del incremento mensual del precio de los alimentos, pero eso debería ser más amplio, debería haber más compensaciones, y de esa manera aguantar este chaparrón, que va a durar por lo menos un año, creo yo. Dice... Perdón, voy a Perdón la lata, pero... No, absolutamente Se entiende. útil. Sumado, por ejemplo, dice aquí, Javiera dice, sumado a la deuda del CAE, yo tengo que pagar 240 cuotas en 20 años y pedí 4 millones, ya voy en 7 millones y medio de deuda. Voy a leer más comentarios. Ruth Riquel me dice... recuerdo cuando recién salí al mundo laboral e iba a entrevistas, era mal mirada por venir de lo espejo. Me contrataban por mi buena presencia o por pituto, lamentablemente. Y además, Hassan dice, la discriminación laboral al decir que vives en sectores periféricos. Te miran como si fueras delincuente. Miriam Echeverría dice, este punto, derecho a la vivienda digna, es el que más lloro al haber perdido en el plebiscito, porque este y otros debieran ser derechos sociales garantizados. Gloria dice, cresta, como si hubiéramos gastado el dinero de ellos. Bueno, lo cierto es que así piensan y por lo demás la mayoría de la ciudadanía pagó deudas. Se refiere a lo que pasó el 2021, ¿verdad? Doris Vera dice, sí, es muy malo que nosotros manejemos dinero. ¿Cómo se nos ocurre? Roberto dice, el comercio inmobiliario está en manos de la banca. Muchos edificios del centro, Ñuñoa, Estación Central, San Miguel, San Joaquín, La Florida, efectivamente son... está comprobado, esos son edificios que se hacen, ¿no es cierto?, y los pagan los fondos de inversión y después los mismos dueños son dueños de los departamentos y los subarriendan. Es como, bueno, muy perverso ese sistema, ¿no? Hassan, para que ya vayamos como redondeando ciertos Gonzalo temas. está resumiendo un debate que existe entre economistas, cierto, que dicen que la inflación que existe en Chile, que todos estamos de acuerdo que es un problema, es muy alto en este momento. ¿Cuánto de eso es causado por temas internos y cuánto es externo? El Banco Central sacó informe diciendo que todo interno. 2/3 dijo. Sí, que Era un 2/3 cálculo interno. bastante raro, Sí, y muchas personas han cuestionado sus cálculos. Hay otros estudios que dicen que casi todo es externo en realidad. Ya. Eso es un debate acerca de qué causa esta crisis. Otra cosa es qué podemos hacer frente a esto. Porque el problema es que este mismo debate acerca de si debemos subir o no la tasa de interés y cuánto para controlar la inflación por los efectos negativos que tiene en términos de recesión, es un debate que están teniendo en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos están subiendo la tasa. Y el tema es que el dólar está disparando. Un poquitito. Pero los efectos de subir la tasa un poquitito para el dólar, que es al final la moneda de reserva, y los inversionistas internacionales están haciendo enormes fugas de capitales hacia Estados Unidos, está devaluando así el yen 20% contra el dólar, la libra 21, euro 16. El dólar está subiendo mucho. La decisión de la Reserva Federal de subir las tasas implica que para países que son más riesgosos, tienen que mantener la brecha. Chile tiene que ofrecer mejores tasas que Estados Unidos, más altas, porque es un país con mayores niveles de riesgo. Entonces, ¿cuánto margen de obra tiene el Banco Central para no subir las tasas? Sobre todo si existe un fenómeno de inflación importada. O sea, si al final los precios pueden subir en Chile más porque baja el valor del peso y baja el costo de las importaciones. Acá hay un problema donde uno puede estar de acuerdo con el argumento que toda esta inflación es por razones externas, pero igual estar de acuerdo con el Banco Central diciendo que hay que subir las tasas de todas formas porque el tipo de cambio podría empeorar aún más. Siempre que tú quieras capitales golondrinas. Bueno, si es que esa es toda la discusión, pues, Hassan. En el actual Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se autoriza al gobierno de Chile, a las partes en realidad, a establecer controles de capital durante un año. Ese debate no existe. El Banco Central, la autoridad económica, podría perfectamente tomar medidas para, en esta situación de turbulencia, vean ustedes lo que está pasando estos días en Ucrania. Hay una escalada del conflicto, a un punto peligroso. Yo soy ateo, pero Dios quiera que no escale esto hacia dinámicas nucleares, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, en Chile deberíamos ya estar pensando, tenemos un margen para durante un año controlar los flujos de capitales de corto plazo. Bueno, vean ustedes lo que está haciendo la Unión Europea. Están controlando todo tipo de precios. Sí. En Estados Unidos están controlando todo tipo. En Chile, la sacrosanta regla de que los precios no se controlan, el gobierno de Piñera la rompió
con una cuestión bien simple. Los exámenes de PCR son objeto de control de precio. Nunca nadie dice nada, porque es muy feo decirlo. Pero a alguien le pareció que era una tontera, porque fíjense que estaban cobrando 5 o 6 veces el precio que quedó finalmente establecido por decisión de la autoridad. Entonces, controlar precios, controlar cantidades, controlar flujos de capital en momentos de crisis internacional, en una economía tan globalizada y en una economía chilena tan dependiente de los flujos del exterior, obliga a tener una caja de herramientas distinta en la cabeza. El problema es que eso no existe hoy día en Chile prácticamente. Para explicarlo y terminando el tema, porque esto lo dijiste como muy técnico, y voy a tratar de interpretar porque no soy economista. Es que yo no me meto en política. ¿Sí? Sí, muy bien. Me parece bien, voy a votar por ti la próxima vez. Los capitales golondrinas son aquellos que son a corto plazo. Claro, exactamente. Correcto. Por lo tanto, el Estado... Entran y salen, según la rentabilidad de corto plazo. Y por lo tanto el Estado tiene, acuerdo a esos acuerdos económicos internacionales, la capacidad de que en un año puede controlar ciertas cosas que a largo plazo no, porque iría contra el sistema de mercado en sí mismo. Pero sí puede hacerlo cuando hay una crisis y en este caso Así en un es. año puede hacerlo. Así es. Pero aquí con la mentalidad neoliberal de esto no debe hacerse, no se controlan. Pero en otros países que nosotros dijimos, lo hacen. En Europa, etc. Sí, en alguna medida lo está diciendo Gonzalo, o sea, si no, refútalo, pero Gonzalo dice que están haciendo control cuando estamos en una crisis. Por lo tanto, aquí también se podría hacer. ¿Sí? ¿Eso es lo que interpreté yo? Sí, claro. Y no lo hacen porque el dogma no nos permite. Por razones, exactamente, razones ideológicas. Y con eso podrían bajar la tasa de interés. Eso es clave. Para evitar la recesión se podría no aumentar tanto o bajar la tasa de interés, pero controlando la salida de capitales. Eso Yo quisiera hacer otro pequeño comentario y es el siguiente. Fíjense que una parte importante de las pymes están siendo objeto hoy día fueron objeto de renegociaciones de sus deudas o incluso adquisición de nueva deuda. A veces es lo mismo, pero con tasas FOGAPE, con tasas subsidiadas. Entonces hay toda una parte de la economía, menos mal, que está con tasas mucho más bajas que las de mercado. Entonces, la política del Banco Central incluso es medio absurda en ese sentido. Sí. Ellos mismos andan diciendo un poco por los pasillos de sociedad que no ha resultado efectiva la política, entre otras cosas, y el gobierno en cada paquete de medidas ha ido aumentando los flujos. Son subsidios a la tasa de interés de las pymes, para que nos entendamos. Y eso evidentemente permite que muchas pymes no quiebren. Aquí hay que evitar la quiebra de pymes, sí. Hay que evitar mayor desempleo, sí. Hay que hacer que la inflación sea compensada en los sectores de menos ingresos. Esa es una buena política económica, no la que hace gente inspirada en asuntos neoliberales, muy británico, Hassan, lo siento, pero la señora nueva primera ministra, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña y su ministro de Hacienda, hicieron la típica, la neoliberal, abandonar la política. Bajar las tasas de los impuestos a los más ricos, disminuir prestaciones sociales, y fue muy curioso porque los mercados no le creyeron a estas personas, dijeron, esta gente está haciendo tonteras. Siempre han hecho tonteras, pero los mercados solían acompañar estas tonteras, ahora ya no. Y tuvo que echarse para atrás. Pero sí, hoy día volvió a decir que iba a seguir con su programa. No sé qué. Pero a lo que la he estado siguiendo y lo vi. El dogmatismo que hemos constatado, que hemos comentado en esta conversación, tiene costo. Claro. Y para los más pobres. Exactamente. Yo creo fantástico, Gonzalo. Muchas ¿Por qué no viene más, Gonzalo? Solo quiero además tomarme algo que dijiste, Gonzalo, que tiene que ver con congelar ciertos precios. Y quiero decir dos cosas. En Francia hay una campaña como que todo al revés, ¿no es cierto?, de lo que tú estabas contando de Gran Bretaña, que es como fortalecer lo público, porque si no lo público se pierde, una cosa así es, ¿no? Aunque incluso en Gran Bretaña están congelando precios de energía. Toda Europa está congelando precios de energía. Bueno, por la guerra tienen la excusa perfecta, o sea, si no. Pero bueno, pero Gonzalo está hablando de momentos especiales y distintos, ¿no? Sí. Y es un poco a lo que quería hacer referencia. Porque una de las cosas que personalmente creo que deberían congelar son los precios de los medicamentos. Han subido en un 50%. En un 50%, especialmente aquellos que son medicamentos para cosas que tienen que ver con condiciones mentales. Y me parece el colmo del colmo del colmo del colmo. Ya, solo quería decir eso. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Y a recordarles